¿Cómo vamos a leer? Bueno, a veces llegan a tener un número y una letra. Ese número y la letra me dice el voltaje máximo, que en este caso, si revisamos nuestra tablita, el voltaje máximo que tolera son 250 volts. El 104 me dice la capacidad del picofaradios. Me dice la capacidad del orden de picofaradios. Entonces, los dos primeros me forman un número, 1, 0. El tercero me dice cuántos ceros tengo que agregarle, entonces le agrego 4 ceros. Este capacitor es de 100,000 picofaradios. Y la última letra me dice el error que el fabricante pudo haber cometido, que en este caso es K, y la K es un 10%. Bien, este es un valor muy grande, el 100,000 picofaradios, y recordemos que lo vamos a pasar a notación científica. Entonces, imaginemos que aquí hay un punto, ese punto lo voy a recorrer 3 unidades. Entonces ya no serían 100,000 picofarados, serían 100,000 nanofaradios, ¿sí? 100,000 nanofaradios, si recorremos el punto. Hay que todavía lo recorre otros 3, me daría 0.1 microfaradio, 0.1 microfaradio, pero todas son respuestas correctas de este caso. Luego, te comentaba, me voy a regresar un poquito para que no nos perdamos, que el capacitor de lenteja no necesariamente parece una lenteja. A veces es de esta forma, ¿sí? Aquí no te tienes que guiar si se parece o no se parece a una lenteja, más bien te tienes que guiar por el color. Fíjate bien. Si es azul, la forma de lectura es la misma. Hay veces que traen un número, números con letras, o se antepone la combinación de números y letras, con letras y una letra, con números y una letra más. Los dos primeros, independientemente del color, me dicen el número que están formando. Y el tercero, la cantidad de cero. Entonces aquí sería 100 con 4 ceros, 100,000. En el segundo caso, lo mismo, los dos primeros forman un número, el tercero me dice la cantidad de cero. Acuérdate que dependiendo del color, sabré si están en micro, en nanos, ahorita te digo bien los colores. La tercera letra me dice la tolerancia, es decir, el fabricante pudo haber cometido un error y me lo hace saber con la letra. En este caso, la J es un más menos 5%. Nuevamente, aquí los dos primeros me dicen la tensión que tolera. Los dos siguientes me dicen, me forman un número. El siguiente me dice cuántos ceros se le van a agregar. Y el último me dice la tolerancia. Pero, ¿por qué aquí hay varios colores? Ah, mira. Si te toca uno de color como azul, está el orden de picofaradios. Si es de color rojo como el de aquí, te toca nanofaradios. Es decir, la lectura que tomes, el prefijo que le vas a poner es cualquiera de estos, picofaradio, nanofaradio. Si es anaranjado, sería del orden de milifaradios. Si es verde, es del orden de microfaradios. Si es verde, es del orden de milifaradios. Sí, pero dependiendo del color te dicen qué unidades está. Entonces, recapitulando, te decían, si tienen forma de lentejita, siempre están en términos de picofaradios. Si no tienen forma de lenteja y están en color, bueno, pues dependiendo del color, sabré si en qué valores comerciales están. Azul es picofaradio, rojo es nanofaradio, anaranjado es en microfaradios y verde es milifaradio. Vamos a continuar. Bien, los capacitores en serie se comportan al revés de las resistencias. En serie sería la inversa de la suma de la inversa de los capacitores. Y en paralelo se suma normal. Fíjense cómo la propiedad se calcula al revés de como las resistencias. Las resistencias en serie se suman, en paralelo es la inversa de la suma de las inversas. Y aquí no. Para simplificar circuitos. Los capacitores, a diferencia de los condensadores, es que el valor se puede obtener de un costado, ¿no? Aquí dice 2000 microfaradios. Si el capacitor es nuevo, la patita más corta es la negativa. Pero no siempre eso ocurre, ¿no? A veces hay que reciclar algunos
materiales, algunos componentes. ¿Cómo identifico cuál es la patita negativa? Porque en el costado me indica cuál es la negativa. Por consecuencia, la otra patita será la positiva. Acuérdense que los capacitores sí llevan polaridad. En caso de que no tenga polaridad, ¿qué pasa físicamente? Se inflan y explotan. Y cuando explotan, la peste es insoportable. Estas son las simbologías, ya no puse de la simbología europea, la IEC, se estoy poniendo simbología americana. Dependiendo del capacitor y sus propiedades, aquí viene el símbolo. Entonces, es solo dato cultural, estos símbolos no vienen en el examen. Pero es importante saberlo, ¿no? Este es el símbolo de un condensador y este de un capacitor. Acuérdate que el capacitor lleva polaridad y la placa horizontal es el positivo. La que es curveada, ese es el negativo. Independientemente del capacitor, esa es una norma. Bien, otro elemento importantísimo es la bobina o inductor. Este tiene la propiedad de que almacena la energía, pero en forma de campo magnético. Sus propiedades se miden en farad. Esas son las unidades en las cuales se mide esta propiedad que tiene el inductor. Y existen varios tipos de inductores. Aquí tienen una bobina con núcleo de aire. Aquí una bobina con núcleo de ferrita. La ferrita lo que hace es amplificar el efecto de esta bobina. Aquí igual, un clásico ejemplo es la base de un relevador. La base del relevador genera un campo magnético el cual atrae un cierto metal y ese metal, el movimiento va a hacer que la corriente circule de una manera o de otra manera. Aquí seguimos teniendo algunos ejemplos de embobinados. Esta circulito que parece una dona se le conoce como toro. Si yo hago un embobinado en un toro, se le conoce como toroide. Entonces, si una bobina con núcleo de aire genera un campo magnético, con ferrita lo amplifica. Pues con un toro se amplifica muchísimo más. Estas son bobinas ajustables. Esa bobina es muy, bueno, ya no tan conocida, ya no se usa, se utilizaba mucho en las televisiones en televisores, no en pantallas. Los televisores tenían una etapa donde se amplifica el voltaje, ese se conoce como flyback. El flyback amplifica el voltaje y lo manda a la base de un cinescopio, y esta bobina de deflexión es la que estaba en la base del cinescopio. Esa es la que permitía el barrido, ¿no? Cuando se recibe la señal, este cañón dispara electrones para que choquen en el cinescopio. El cinescopio está hecho de fósforo. Entonces hay tres columnas, la columna de los colores primarios, ¿no? Rojo, verde o amarillo, o cian y magenta, como le quieran llamar. Entonces, cuando el electrón choca ahí, genera un color. Entonces, si se mandan más electrones, se va a formar otro color. Esta bobina de deflexión lo que hacía era hacer el barrido para hacer chocar o hacerlos incidir, dependiendo de la imagen, hacía incidir el electrón y ya se creó ahí, pues, la televisión. En la base, te repito, aquí en la base se conecta el flyback, igual eleva el voltaje, y puede dispararlo y hacer que choque en la pantalla de fósforo, que era la imagen que nosotros veíamos. Y aquí tenemos unas microbobinas, ¿no? Que están en un encapsulado. Las bobinas en paralelo es muy parecida a la resistencia, es la inversa de la suma de las inversas, y en serie se miden. La propiedad se mide en henrys, y los henrys son valores muy altos. También nosotros manejamos del orden de mili o de micro henrys. Vamos a ver elementos activos. Este es uno de los principales, el diodo. El diodo tiene la propiedad de permitir que la corriente vaya en un solo sentido. Eso es lo que hace. Ya después verán en algún momento que hay un diodo que se llama diodo túnel. El diodo túnel es que determinado voltaje, en lugar de dejar que la corriente circule de un sentido, hace que circule de ambos sentidos. Entonces se parece mucho, no sé si conozcan la válvula check. La válvula check la válvula check se utiliza mucho en esas bombitas, cuando te miden la presión. No sé si has visto a las enfermeras o los médicos que utilizan una bombita, le empiezan a oprimir, y eso lo que hace es que permite que el aire entre, pero cuando ya lo va a expulsar en su salida para que se infle la bolsita esa que sirve para medir la presión, lo tapa. Entonces ya no deja pasar más y lo tapa.
Entonces, cuando vuelves a oprimir, mete aire, pero cuando lo sueltas, lo que hace es expulsarlo hacia el lado contrario. Entonces, funciona mucho como una válvula check este diodo. Es un componente de dos terminales y esa es su propiedad, dejar pasar circular la corriente en un solo sentido. Aquí tenemos un ejemplo, tengo un transformador. Esta es una fuente de voltaje súper sencilla. Tenemos un transformador, vamos a suponer que estamos recibiendo una señal del 220. Lo que hace es el transformador bajarla. Pero al final de cuentas no deja ser corriente alterna. Lo que hace este puente de diodos es hacer circular la corriente en un sentido y cuando venga el sentido contrario, cambia la dirección. Entonces vamos a suponer que viene la corriente de 220, pasa por ese transformador y me entrega 25 volts. Pero siguen siendo 25 volts de corriente alterna, como la señal de aquí arriba. Entonces, a nosotros no nos conviene trabajar con esta energía, lo que hacemos es rectificar este voltaje que es negativo, lo quiero por ser positivo. Esa es la función de los diodos. Al terminar los diodos, déjenme, voy marcando. A la salida del transformador, yo sigo teniendo corriente alterna. Menor en voltaje, sí, pero sigo teniendo. A la salida del diodo, de este puente de diodos, entonces, así quedaría mi señal rectificada. Ya no tengo flancos negativos, todo es positivo. Estos capacitores aquí, lo que tienen como funciones, los capacitores no funcionan todo el tiempo. Cuando no reciben energía, lo que van a hacer es esto, ¿no? Soltar la energía. Soltar la energía. Entonces, cuando nosotros queremos que esto ya es corriente directa, aunque está rectificada, esto ya es corriente directa. Lo que queremos nosotros es aplanar, esto lo hacen los capacitores. Cuando pasa por este regulador de voltaje, que es el 7805, me va a entregar una señal un poquito más plana. Así. Una señal de 5 volts de corriente directa. Sí, y a estos capacitores de aquí lo que buscan es quitar este rizo. Lo mismo que este conjunto de elementos. Ese es lo que buscan en una fuente muy sencillita. Es una fuente de voltaje muy sencillita. Bien. Otro elemento muy importante es el transistor. El transistor tiene tres terminales. Una se conoce como colector. Generalmente ahí se conecta la energía. La base donde se recibe la excitación y el emisor donde sale la señal de aquí amplificada. Tiene varias funciones, tiene la función de amplificar, de contar, de controlar. Se comporta, si trabajamos en la región de corte, se comporta como un switch, prende y apaga, ¿no? Si trabajamos dentro de su región de corte, entonces ahí tiene la opción de amplificar. Entonces, tiene la función de producir una señal a la salida. ¿Quién es la salida del emisor? En respuesta de una entrada. ¿Quién es la entrada? La base. Entonces, esas son algunas de sus funciones. Y otro componente muy importante es amplificador operacional. Este se utiliza para realizar operaciones matemáticas. Viene del concepto de que tiene una entrada diferencial y una ganancia extremadamente alta. Internamente tiene transistores en cascada. Si uno amplifica a otro y luego el otro y así sucesivamente. Y este amplificadores operacionales, como te decía, se utilizan para realizar algunas operaciones matemáticas.